Buenas tardes, compañeros. Me tocó el algoritmo Fuzzy-Semins, entonces les voy a dar una breve introducción acerca de este algoritmo. Fue desarrollado por James Dunst en 1973 y mejorado por Jean Dorset, que fue en 1981 quien le introdujo el Fuzzy-Semins. El Fuzzy-Semins es basado en el Semins, que es un algoritmo de clustering de participación difusa, más que todo para minería de datos, aunque no es excluyente ante otros procesos, por lo menos procesamiento de imágenes, patrones, segmentación y agrupación, bastante utilizada en Big Data y entre otras aplicaciones. Antes de entrar como en sí en el Fuzzy Semins, voy a explicar un poco de los conjuntos difusos. Un conjunto difuso es un conjunto que puede contener elementos de forma parcial, es decir, que cada dato pertenece a un conjunto con un grado de pertenencia, eh, independiente de cuántos grupos sean, cada dato va a tener una pertenencia así sea mínima. Este grado de pertenencia es un distintivo de la lógica difusa con respecto a la lógica clásica, que es solamente verdadero o falso o cero y uno. Entonces, tenemos que el grado de pertenencia en valores numéricos se expresaría entre el intervalo 0 y 1. Ya una definición general sería que el Fuzzy-Semins asigna a cada dato un grado de pertenencia dentro de cada clúster y en consecuencia un dato puede pertenecer parcialmente a más de un clúster. A diferencia del algoritmo Semins, que es un algoritmo de partición dura, el cual no permite que cada dato pertenezca a más de un solo clúster. Los pasos del algoritmo Semins, pues, en primera instancia está el inicio, calcular la matriz inicial, que sería la matriz de entrada que nos dan, el escoger los valores para el número de clúster, el máximo de interacciones, el umbral y la superposición de los datos. Este es, digámoslo así, que yo creo que es como una desventaja del Fuzzy Semins, que toca escogerlos a criterio y no hay como una, como una ecuación o algo que te diga cuántos clústeres debes escoger, cuánto superposición y cuánto de umbral deberías estimar. Después se calculan los valores para los centros, se actualizan los datos para el grado de pertenencia, después se actualizan los centros hacia la función y por último pues se interactúa hasta que se alcance el umbral. Ese sería como el algoritmo Semins. El Fuzzy Semins, ¿sí? No es cuestión de que podría ir marcando lo que es buscando para el idioma que perdí. Ah, bueno. Voy a dejarlo así. El Fuzzy Semins, pues ya como lo he mencionado, es un método de agrupamiento que permite a cada punto o cada dato pertenezca a múltiples clústeres. Este algoritmo utiliza una partición suave restringida que va por la sumatoria de todos los grados de pertenencia, debe ser igual a 1, donde C es el número de conjuntos a encontrarse, J sería el número de datos a agrupar, mu de IJ sería el grado de pertenencia del conjunto, de ahí sería I o el número y el dato que vaya recorriendo. Tenemos que en sí el Fuzzy Semins se basa en la minimización de una función objetivo que se describe por las sumatorias de el número de datos, sería donde D es la cantidad de puntos de datos, N sería la cantidad de clúster, M sería el exponente de la matriz de partición difusa para
encontrar, bueno, sería para el número de superposición de cada átomo. C es el centro del grupo, y mu sería el grado de pertenencia o de membresía dentro del clúster a estimar. Eh, bueno, para dar como unos pasos del QCSM sería, en primera instancia, pues la inicialización sería aleatoria a los valores de membresía de clúster. Se escoge un número de clúster que se denomina C menor al número AN, que sería el número total de atributos o de registros. Se escoge el exponente n. La matriz A, pues en primera instancia sería como la matriz de los datos que tenemos de entrada. Se selecciona una tolerancia que por lo regular es desde 0.01 hasta 0.001, que sería como el umbral. Y se inicializa la matriz de partición U, que se inicia aleatoriamente. Entonces tenemos unas ecuaciones para poder inicializar con el fuzzy semiens, que sería primero calcular los centros de los clústeres, donde se tienen pues en primera instancia los grados de pertenencia que se escogieron. Se hallan los centros, o en primera instancia estos centros digamos así, se estiman o se colocan para evaluar si el conjunto hasta estos puntos, donde X y Y es el vector de atributos que se va a ir recorriendo para ver si esos puntos se acercan a cada uno de los centros de cada clúster. Tenemos las distancias, que sería la distancia que hay desde cada dato hasta el centro de cada conjunto. Eso se hace con todos los datos y con todos los conjuntos, como no es excluyente entre todos los datos para los conjuntos. Se actualizan los valores de pertenencia, ahí ya se utilizan las distancias que se hallaron con respecto a cada uno de los centroides, y se reemplaza en la siguiente función, que va definida como 1 sobre la sumatoria de k igual a 1 hasta el número de datos, hasta el número de clúster, de la distancia del primer dato sobre la distancia del segundo, bueno, ahí sería de la segunda coordenada, para hallarlo, como para, digamos así, para encontrarse en un punto. Más adelante en una gráfica me entenderán un poco mejor. Se calcula ya la función objetivo, que sería que con esta función pues lo que se pretende es que cuando el valor ya no cambia sobre las iteraciones, es el valor mínimo que puede llegar la función, y ya calcula los centros. No va a haber más cambio en el algoritmo. Entonces se repiten estos pasos hasta alcanzar el umbral, o bueno, hasta que sea menor el umbral. Y pues les voy a dar como el ejemplo para que me entiendan un poco mejor. Tenemos que se tiene una tabla la cual evalúa la rapidez y la resistencia. Ahí, bueno, se tienen 11 datos de los futbolistas. El valor más cercano a uno indica que el jugador es bastante rápido o resistente según el caso. Y un valor cercano a 0, pues que el jugador es muy lento o poco resistente. Entonces, se desea separar el conjunto de datos en dos grupos, para ver si se encuentran jugadores con características especiales. Bueno, aquí en el ejemplo nos dan la cantidad de clústeres. El parámetro hemos escogido es 2, que ese es un parámetro que es más, se podría decir que es por defecto. Los prototipos iniciales o los centroides serían B1 igual a 0.2 y 0.5, y B2 igual a 0.8 y 0.5, donde el 0.5 sería como la rapidez de cada jugador, y se evalúa más que todo la resistencia de ellos, qué poco resistente es y qué tan resistente es, para separar los grupos.
Entonces, les voy a mostrar. Aquí tenemos la tabla que nos dan. Tenemos el número de clúster y el número de M que nos dan. Tenemos los centroides para cada clúster y de aquí tenemos, ya hallamos las distancias. Como ya hallamos la primera distancia que son los centros, que se deben como estipular o se deben como colocar en un inicio, se evalúa cada una de las distancias con respecto a qué tan cerca es del clúster 1 y qué tan cerca es del clúster, qué tan cerca es del clúster 2. Esto se hace con cada uno de los datos, pues, como les decía, no es excluyente entre los conjuntos, entonces cada uno de los datos se recorrió tanto rapidez como resistencia sobre cada uno de los clústeres. Después de obtener estos datos, ya hallamos el grado de pertenencia de cada uno de los datos con respecto a la función de pertenencia. Entonces sabemos que entre el valor, cuando el valor es más cercano a 1, es que el grado de pertenencia de ese clúster es mayor. Entonces, esto es evaluado entre la distancia del primer dato. Aquí tenemos las distancias, que sería lo que les comentaba de las distancias que aparecía, que esta función de aquí, donde estaba distancia de I sub j y distancia de K sub j. Las distancias, en este caso, se refiere a la rapidez y a la resistencia con respecto a cada clúster para poder hallar qué tan cercano es al punto de cada clúster. Esto se hace para cada uno de los datos. En este caso también. Después de tener los datos de cada clúster, ya hallamos de nuevo hallamos ya los centros donde, digámoslo así, donde ya el problema no nos va a dar cuáles van a ser los centros reales y no van a ser los que estipulamos en un inicio. Entonces tenemos que la evaluación de del primer centroide, que sería el grado de pertenencia del valor, del valor al cuadrado por el dato real sobre el grado de pertenencia al cuadrado. Entonces aquí los tenemos los dos, que sería este sobre este, y lo hacemos para cada uno de los datos. Después hacemos la sumatoria de los datos al cuadrado, que serían todos estos que están aquí, por el valor del dato real sobre el grado de pertenencia al cuadrado. Y aquí tendríamos ya un parámetro de datos para la rapidez. Con el segundo grupo de datos, que sería para la resistencia, hacemos la misma secuencia, y aquí tendríamos ya un punto en la gráfica que sería 0.217 para la rapidez y 0.44 para la resistencia, digamos, donde van a estar agrupados la mayoría de los jugadores que van a ser poco resistentes y poco rápidos. Y ya en el segundo clúster vamos a hallar, hacemos la misma función de pertenencia al cuadrado por cada uno de los datos y hallamos la rapidez, donde va a ser más rápido el jugador y donde bueno, en este caso tendríamos que la resistencia del jugador no va a ser muy óptima. Y eso sería como, en este caso, como no tenemos que haya más iteraciones, pues en Excel no, pues, se dificulta hacerlo. Entonces, la gráfica nos muestra que el conjunto de datos que quedan asociados al centroide, por lo menos al centroide 2, van a ser 6 datos con respecto al grado bueno, con respecto al clúster 1, que son 5 datos. Aquí tenemos ya, pues lo hice aquí en Excel, por si no, en las diapositivas, por si no alcanza con el Excel.
tenemos que el grado de pertenencia al clúster 1 son el dato 4, el dato 5, el sexto, el séptimo y el décimo, mientras que el resto de datos ya pertenecen al clúster 2. Y antes de entrar a los campos de aplicación, quería mostrarles el algoritmo de los mismos 11 jugadores, pero ya teniendo en cuenta el exponente de la matriz, que va a ser 2, que se deja por defecto. Este valor es el valor de m. El número máximo de interacciones que estipulé, se debe estipular, es n-1, o sea, tenemos 11 datos, se debe estipular solamente 10 interacciones, que sería el máximo. La mínima cantidad de mejora, que sería como el umbral, que sería 10 a la 10, bueno, sería 1 por 10 a la menos 3 o 0.01. Y la visualización pues no la tuve en cuenta para este ejemplo, porque como son muy poquitos datos no se alcanzan a ver. Y aquí podemos observar que nos da el mismo conjunto de datos, debido a que son poquitos datos. Lo único que cambia aquí es que me agrupa en diferentes grupos. Por lo menos aquí en Excel me dio el grupo 2, el clúster 2. Aquí está en el clúster 1, que serían estos datos: el 1, el 2, el 3, el 8, el 9 y el 11, que sería el grupo de jugadores que pertenece. Son este grupo de jugadores que están aquí, que serían menos rápidos y menos resistentes. No, más resistentes y menos rápidos. Y tenemos que la función objetivo nomás recorrió 5 veces la matriz, porque ya veo que después de ese dato ya no cambiaba más, no minimizaba más la función. Y así. Los campos de aplicación de Fusus es utilizado para clasificación de datos, bioinformática, economía, entre otras, reconocimiento de patrones, comprensión de voz e imágenes, reconocimiento de formas, preprocesamiento de datos, función sensorial. En procesos complejos, si no existe el modelo de solución sencillo, pues que no se pueda sacar de manera menos rigurosa, cuando el ajuste de la variable puede producir el desajuste de otras, eso se, pues digamos así, en el caso en que, como el semins, que no puede pertenecer a otro clúster, entonces se utiliza el fuzzy semins que tiene un grado de pertenencia entre todos los grupos. En general, pues cuando se quiera presentar o operar conceptos que tengan imprecisión e incertidumbre, como en las bases de datos. Ventajas y desventajas. El algoritmo Fuzzy Semins es de suave partición, segmentación automática de imágenes, siempre converge a un valor, o la función objetivo siempre tiende a minimizar. El algoritmo tiene muchos usos posibles, como los mencionados anterior. Desventajas: que es lento cuando se tiene un gran número de datos. Si no se conoce de antemano el número de clúster, los resultados no son buenos. Pues en este caso, pues como eran pocos datos, pues nos dio relativamente muy bueno el sistema. Pero cuando se tienen datos muy grandes y no se sabe bien cuál es el número de clúster, puede que nos dé errores muy grandes o valores o iteraciones muy extensas. También pues estuve observando en algunos artículos que decía que es bastante sensible al ruido cuando se hace procesamiento de voz y muchas gracias. No sé si hayan preguntas. Y si ustedes se dan cuenta, de una u otra forma es la misma filosofía de Camille. Inicialización aleatoria y un bucle repetitivo en donde yo defino las membresías y después recalculo los centros.
Pero aquí lo que yo estoy haciendo es que cuando yo defino los centroides iniciales, yo estoy definiendo los centroides iniciales basados en que los datos van a tener probabilidades de estar un porcentaje u otro porcentaje en un grupo, ¿cierto? Entonces son dos grupos, digamos. Entonces, cuando yo hago los cálculos, cuando yo hallaba el error cuadrado medio, el SSE, allá iba multiplicado por la probabilidad de que pertenezca